Ok, pero antes de entrar de lleno a entender esta modificación, ¿no?, de la que nos platican los autores Morer y Cosío, ¿no?, en la lectura del impacto del modelo de, perdón, de la modificación del artículo 27, que yo esperaría que todos pudieran revisar ese documento, ¿verdad? Habría que entender aquí qué entendemos por propiedad social, ¿sí? ¿A qué se refiere la propiedad social? Cómo se organizan internamente los territorios de propiedad, ¿verdad? Y ahí quisiera también, obviamente, con sus participaciones a partir de lo que revisaron en la lectura, pero también con las propias experiencias, ¿verdad? Muy seguramente algunos están familiarizados con estas figuras como son los tejidos o las comunidades, ¿verdad? Que también nos pudieran compartir, ¿verdad? La dinámica va a ser la siguiente. Dado que la actividad era hacer una revisión de la lectura y responder un cuestionario de 4 preguntas, ¿sí? La idea es que esa actividad se califique en función de la participación mínima de 2 integrantes de cada equipo, ¿no? Yo ya tengo aquí registrados sus equipos, ¿verdad? Y la idea sería que conforme vayamos avanzando en el tema, ¿sí?, pudieran participar y de esa manera acreditar la calificación de esa actividad, ¿sí? Tanto, repito, como puede ser sobre lo revisado en la lectura o sobre, obviamente, el conocimiento que tienen respecto a estas formas de propiedad, ¿sí? Y bien, antes de entrar, repito, a entender en qué consistió la modificación y a su vez qué impacto pudo tener en el medio rural, pues había que entender qué es la propiedad social, ¿no? Y entonces entendemos que hay 3 tipos de propiedad, ¿sí?, en nuestro país, que es la propiedad privada, ¿sí?, la propiedad social y la propiedad del Estado, ¿no? Hablando territorialmente, ¿no? La propiedad privada es la que se reconoce, ¿no?, la propiedad sobre un privado, sobre una persona, sobre un individuo, sobre una empresa, ¿sí? Y la propiedad social justamente tiene que ver con la forma en cómo se administra, por así decirlo, se maneja este tipo de propiedad, ¿no? Es de manera colectiva, ¿sí? Nos referimos a un territorio en el cual se asienta una población, una comunidad, ¿sí?, a quienes les fue dotado justamente la tierra, ¿no? Y este tipo de propiedad se ubica justamente en lo que se conocen como los núcleos agrarios, ¿no? Cuando hablamos de núcleos agrarios nos referimos a los ejidos y a las comunidades agrarias. Entonces, ¿por qué digo que se trabaja de manera colectiva? O sea, la propiedad, mejor dicho, que se tiene sobre esa tierra, ¿verdad?, es colectiva, porque se trabaja, ¿sí?, por todos los integrantes de esa comunidad, de ese pueblo, ¿no? En el caso de los ejidos, por eso comentaba hace un momento que posiblemente, y ahí esperaría de sus participaciones, conocen que internamente, ¿sí?, hay una forma en cómo se organizan, cómo toman decisiones, cómo conviven, ¿no? Lo mismo ocurre con las comunidades agrarias. Habría que entender que los ejidos, que tienen una personalidad jurídica, ¿no?, que está reconocido obviamente ante la ley, ¿sí?, tiene su origen, digamos, parte justamente a raíz de lo que resultó del movimiento revolucionario, es decir, la dotación de la tierra, ¿no? Se dota de tierra a campesinos que no tenían, no contaban con esa tierra. Y se crea esta figura del ejido, que es tierra que es dotada, ¿sí?, a campesinos, pero que anterior a la modificación del 92, ¿sí?, no había un documento que acreditara una posición real, ¿sí?, de esa tierra, ¿no? Digamos que el Estado la concedía con fines de que el campesino, ¿verdad?, trabajara y aprovechara el usufructo obtenido de la tierra, ¿no?, ya sea a través de lo que se cosechaba, lo que se producía, lo que se vendía, etcétera, ¿no?
pero no había una propiedad reconocida, ¿no? A través incluso de algún documento, ¿no? Bueno, obviamente sí había un documento en el que se determinaba pues, la superficie del ejido, ¿no? Cuántos ejidatarios. Hay lo que se conoce como la carpeta única, ¿no? Que se refiere a todo ese conjunto de documentos que reconocen o que le dan reconocimiento a estas tierras, ¿no? Que pertenecen a un ejido, ¿no? Pero digamos no de manera individual, no es que cada quien, aunque si bien dentro del ejido hay una superficie que se conoce como las tierras parceladas, ¿no? Que es atribuido a cada uno de los ejidatarios, ¿no? De manera proporcional, ¿sí? No era, digamos, anterior a la reforma, a la modificación, que pudieran disponer de esa tierra en términos de vender, rentar y demás, ¿no? Que es algo justamente en lo que consistió la reforma, ¿no? Era asignada solamente para trabajarla, ¿verdad? Y en el caso de aquella superficie del ejido en el que vive la población, ¿verdad? El asentamiento humano. No, ahorita vamos a ir a ver un poco territorialmente también cómo se distribuye. Pero digamos que el origen del ejido, derivado, repito, de lo que fue el movimiento revolucionario, ¿no? Tras lo que se conoce como la reforma agraria, esta dotación de tierras. En el caso de las comunidades agrarias nos referimos a la restitución de tierras, ¿no? Es una condición distinta, ¿no? Una cosa es que se le dote a alguien que no ha tenido, ¿no? Tierra, y otra es que se restituya, es decir, se parte del hecho que en algún momento de la historia, nos referimos también generalmente a los pueblos originarios, pues eran posesionarios de esa tierra, ¿no? Pero que durante la colonia les fue arrebatada, ¿verdad? Y entonces se reconoce, digamos, esta condición y entonces se restituyen esas tierras mediante decreto, ¿no? Y entonces surge así estos dos figuras jurídicas reconocidas ante la ley. Si bien tienen un origen, digamos, distinto, ¿no? También tienen formas, estructuras organizativas al interior de ellas un tanto distintas. Distintas en que no en el sentido de cómo, de lo colectivo, ¿no? En ambas, digamos, es una condición, ¿no? Yo diría que incluso hasta más en las comunidades agrarias. Me refiero ya internamente cómo se organiza, ¿no? En la convivencia cotidiana, repito, en la toma de decisiones, ¿no? En la elección de sus propias autoridades, ¿no? Sus representantes, ya tienen ciertas particularidades, ¿no? ¿Qué pasa en el caso del ejido? A ver, ahí es donde daría oportunidad para participaciones. A ver quién conoce o vive incluso dentro de un ejido. Yo, A ver, profesora. David. Sí, bueno, sí, aquí de hecho donde vivo es un ejido y pues mi abuelo es un beneficiario de ello, pero bueno, por lo que usted decía, este, pues fue el estado el que repartió el ejido, pero aquí de hecho me comenta mi mamá que fueron los mismos campesinos quienes dijeron, a mí me gusta de aquí a acá y fue lo que tomaron. Y bueno, también, y entrando en otro punto, me parece que el ejido no se puede vender ni traspasar, o bueno, con personas externas, sino que dado que es para el pueblo, entonces se debe quedar con las propias personas del pueblo, porque mi papá ya por su estadía y trabajos hacia la comunidad, fue, ¿cómo se dice? Como, ¿cómo se dice? Bueno, le dieron un pedazo de terreno también del ejido, Ok, es pero, posesionario. ajá, le dieron un terreno de 30 por 30 metros y lo quiso vender, pero al hablar ya con los ejidatarios y entrar en el tema legal, pues resulta que no se puede vender, entonces solo se traspasa, pero con las mismas personas de la comunidad. Ok, muy bien. No sé si ya concluyó David. Sí, ya. Ok, bien, gracias David. Efectivamente, ¿verdad? Como comenta David,
Fue elegido que se crea justamente a partir de la asignación de tierras por parte del Estado, pero que al interior, digamos, de los ejidos, los ejidatarios, los que son y que actualmente, digamos, ya también cuentan con los derechos agrarios, un certificado de derechos agrarios o un certificado parcelario, ¿no? Digamos que son los que tienen voz y voto, ¿no? Y son todos los titulares, digamos, de esas tierras, son los que toman decisiones, opinan, toman decisiones, y justamente son los que desde un inicio, ¿no? E internamente definen o determinan la distribución de esas tierras, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo se distribuyen las tierras. Respecto del tema que comentaba David sobre la imposibilidad de la venta, ¿no? De la renta, que efectivamente se tenía, ¿no? Y que a partir del 92 fue una de las modificaciones que se generó, que La estaba reforma al pensada artículo 27. justamente para llevarse a cabo, pero al interior de los ejidos, como comenta David, ¿no? Es decir, que un ejidatario pudiera vender, ¿verdad?, a otro ejidatario, ¿sí? Dentro de la misma comunidad, ¿no? Sin embargo, esto no se fue dando, ¿no? En algunos ejidos sí se mantiene esa condición, no en su totalidad, ¿verdad? Es algo, digamos, que fue justamente el impacto que tuvo esta modificación, ¿no? Que se entendió en que se podía hacer la venta agente externo, que es algo que se ha dado, ¿no? Entonces, muchos ejidos, incluso a la fecha, no sé si han tenido oportunidad en algún viaje o quizá alguien que también conozca de un caso cercano, hay ejidos que solamente han quedado con, o sea, que originalmente era un ejido, pero que actualmente ya son totalmente propiedad privada, ¿no? O sea, el ejido solamente quedó como nombre, ¿no? Pero ya no es propiedad social, ¿no? Fue vendido obviamente a lo largo del tiempo, ¿no? A gente externa, ¿no? Entonces prácticamente pierde esa condición. Obviamente lleva un proceso, ¿no? De trámite ante las instancias que en ese momento de la modificación del artículo 27 en el 92, pues se crearon también para atender, digamos, este tema de la propiedad social, ¿no? Y del reconocimiento, obviamente, legal de ese tipo de propiedad, ¿no? Que nos platican los autores, me refiero a lo que es la Procuraduría Agraria, a los tribunales agrarios y al registro agrario nacional, ¿no? Entonces, ahorita vamos a entrar en ese punto, ¿no? A partir del comentario que hizo David. Gracias, David. Continuamos con Irving. Levantó hace un momento la mano. Sí, profa. Bueno, en cuestión de la pregunta que usted hizo, pues podría responder que un ejido es una tierra, un terreno, al cual se le va a dar, bueno, en teoría, ¿no? Se le va a dar un trabajo, un uso para beneficio de un conjunto de personas, no solamente una. También lo podríamos definir pues como un sistema de distribución que se dio especialmente en México de las tierras hacia personas a las cuales se les llamaron ejidatarios. Esto fue hecho, si no mal recuerdo, pues no mucho después de la Revolución de México, bueno, entre comillas, revolución, y se mantuvo, bueno, se ha seguido manteniendo hasta estos días, pero con muchos cambios o procesos durante ello. Uno de ellos es bien lo que usted mencionó en 1992, que fue hubo una reforma del artículo 27, ¿sí? En el cual permitía la venta de terreno ejidal. Sin embargo, aunque actualmente hay personas que en ejidos donde no se puede vender, hay otros lugares, como bien menciona, que incluso ya ni siquiera son realmente unos ejidos. Aquí por donde yo vivo hay bueno, es que mi pueblo, yo vivo en Tequexquinahuac, enfrente de Chapingo. Hay algo similar y en el cual mi abuelo fue partícipe. Sin embargo, él pudo comprar más terrenos de ejidatarios. Entonces, pues aquí es un claro ejemplo sobre el cómo
realmente sí se puede vender e incluso a externos, no personas que no fueran específicamente ejidatarios. Aquí en lo particular, en el lugar donde yo vivo, sí se puede vender, incluso puede ser, aunque puede ser algo complicado, pero sí se puede vender a personas externas o personas que no son ejidatarios. Es un proceso complicado, según me han comentado, en este caso mi papá, pero sí se puede. Por lo que esa reforma que se hizo, en el que solamente se podía vender hacia ejidatarios, pues realmente no se respetó y no se ha seguido hasta actualmente. Así es. Está. Sí, gracias, Irving, que era en parte lo que ahorita se comentaba, ¿verdad? Justamente de las implicaciones que tuvo esa modificación. Habría también que cuando nos referimos a la venta de tierras ejidales, nos referimos a las tierras particularmente parceladas, ¿no? Y ahí va ahí cabe justamente esta aclaración respecto de la distribución territorial, digamos, en un ejido, ¿no? O sea, en un ejido territorialmente ubicamos tierras en donde generalmente se da el asentamiento de la población, ¿no? Del pueblo, de la comunidad. En ocasiones, porque sí es posible, la comunidad puede estar fuera, digamos, de lo que es el territorio, ¿no? Que comprende el ejido, ¿no? Pero generalmente la población se asienta dentro de esa superficie. Luego tenemos una superficie que es justamente, hablamos de las tierras parceladas, que es una porción de tierra, ¿no? De esas tantas hectáreas, pensemos, no sé, en 500 hectáreas, ¿no? Que son destinadas o que son asignadas de manera proporcional, ¿sí? De acuerdo a la ley, así se asienta, entre el número total de ejidatarios, ¿no? Esas tierras parceladas, digamos que van a ser aprovechadas de manera individual, ¿sí? O sea, cada ejidatario, si le corresponden 1 o 2 hectáreas, él va a disponer de ellas para dedicarlas a la ganadería, a la agricultura o no trabajarlas, vaya, ¿sí? O sea, eso digamos que ya es una que se hace de esas tierras nada más de manera individual, para así decirlo, ejidatario, o decisiones que se tomen, o sea, no es que hasta antes de la modificación de la 27, ese aprovechamiento, ¿verdad? Se daba dentro del marco de la aprovechamiento, no implicaba actividad, incluso antes de la propia modificación, ¿no? Obviamente todo ello al margen. Era solamente para que aprovecharan, digamos, el usufructo obtenido de esas tierras, ¿no? De esas tierras parceladas. Hay otra superficie que generalmente es la mayor, ¿no? Dentro del ejido, que son las tierras de uso común, ¿sí? Y ahí también David o alguien más, ¿verdad?, pudiera también comentarnos al respecto. En su ejido, David, ¿hay tierras de uso común? ¿Qué superficie tendrá su ejido, David? Como tal, no lo tengo ahorita a la mano, pero sí lo había yo investigado. Pero sí hay zonas de uso común. De hecho, está uno justo aquí enfrente que fue utilizado en su momento como eh, terreno agrícola para producir nopal. Ok. Sí, fue un proyecto que se llevó a cabo, pero pues ahorita ya no está en Ya no funcionamiento. continuó, ya no está vigente. Pero ese terreno, digamos que están en tierras de uso común, el proyecto de Nopal, digamos, tenía que favorecer, digamos que ese es el principio, ¿no? O sea, todo aquel aprovechamiento que se haga, que es posible, ¿no? Aprovechar esos recursos que existen en las tierras común, deben de beneficiar a la totalidad de los ejidatarios, ¿verdad? Y muchas veces ahí es en donde surgen muchos de los conflictos al interior de los ejidos, ¿no? En el cómo apropiarse, ¿no? Aprovechar esos recursos, ¿no? Porque el manejo o el aprovechamiento que se haga, repito, tiene que ser para beneficio de toda la comunidad y en ocasiones no ocurre así, ¿verdad? Perdón, había levantado también, gracias David, había levantado también la mano Isabel, si no
Me parece que alcancé a ver, pero ya la mano ya no está levantada. ¿Me escucha, profe? Sí, Isabela. Sí, adelante, Isabela. ¿Tiene desactivado su micrófono? No la escuchamos, Isabela. A ver si intenta nuevamente activar su micrófono. ¿Sí me escucha, profa? Ahora sí, ya. Sí, ya la escuchamos. Bueno, dentro de lo de las tierras de uso común, mi abuelita es parte de los ejidatarios. Okay. Y bueno, ellos tienen una presa y entonces, bueno, antes de la pandemia y todo eso, ellos realizaban año con año como un concurso de pesca y pues bueno, todo lo que recolectaban de las ventas de bebidas o de las entradas al concurso y todo eso, pues se repartía pues para el beneficio de la comunidad. Así es. Sí, gracias, Isabela. No sé si ya concluyó. Creo que me aparece aquí que está saliendo. Yo creo que tiene problemas de conexión. Pero nos da un ejemplo muy claro, digamos, del manejo justamente del aprovechamiento que se realiza dentro de esas tierras de uso común. Cabe decir que las tierras de uso común, generalmente en la mayoría de los ejidos, aunque no así en todos, es justamente donde existe gran parte de esa riqueza natural, o sea, diversos recursos naturales, ¿no? Ahorita nos hablaba, por ejemplo, de una presa, ¿no? En la cual desarrollan una actividad productiva a la que se dedicarán quizá la mayoría o parte de los ejidatarios, ¿no? Y que, bueno, realizan alguna actividad que también genera ingresos, pero que esos ingresos van directos justamente en apoyo de la misma comunidad, ¿no? Sí, adelante, Verónica. Profesora, ¿me escucha? Sí, la escuchamos, adelante. Pues aquí igual aquí hay ejidatarios y pues el comité está en el centro del pueblo. Y hace ya varios años atrás, me parece cuando iba yo en secundaria, quisieron explotar el cerro, bueno, las tierras, porque vino una empresa extranjera y dijeron que habían encontrado material para hacer bombas o algo así, un material rico. Entonces, querían explotar el cerro, sin embargo, pues las personas dijeron que no, porque pues todos vivimos al pie del cerro y era peligroso por todas las consecuencias del material tóxico. Entonces se juntaron firmas y se dijo que esas tierras no se iban a explotar, que el cerro se iba a quedar así y que nadie iba a tocar esas tierras. Entonces lo que hicieron fue que comenzaron a reforestar el cerro. Sí, muy bien, Verónica, muchas gracias por comentarnos esa experiencia, porque justamente tiene que ver también con este tema de la modificación del artículo 27. Primero, para terminar este punto que hablábamos sobre, bueno, ¿qué son las tierras de uso común, no? En las tierras de uso común, decíamos, es donde existe la mayor parte de esa riqueza natural, ¿no? Pensando en el recurso forestal, ¿no? Tanto maderable como no maderable, ¿no? Como en los yacimientos quizá de minerales, ¿no? De recursos minerales. El tema, por ejemplo, del agua, ¿sí? O sea, ahí es en donde encontramos gran parte de esa riqueza natural, ¿verdad? El tema hoy en día del extractivismo, lo que escuchamos constantemente en las noticias, ¿verdad? Que tiene que ver con empresas que llegan, se instalan en los territorios y a veces con la anuencia o no anuencia, ¿verdad? De las propias comunidades, buscan y se apoderan de esos recursos naturales, propiciando lo que se conoce como un despojo,
¿sí?, de las comunidades. Además de que muchas de ellas pueden resentir, como lo comentaba en este caso Verónica, muchos de los efectos negativos generados a partir de esa actividad productiva, ¿no? Ya sea que sea una extracción de minerales, ¿no?, ya sea extracción de agua, ya sea la explotación de cerros, ¿verdad?, para las vetas de lo que es la grava, la piedra, el tepetate, etcétera, ¿no? Y justamente ha propiciado, o propició, mejor dicho, desde la modificación, ha propiciado mucho este tipo de situaciones, que hoy en día lo estamos viendo como se ha vuelto, mejor dicho, más visible, ¿no? Porque en realidad ya lleva muchísimos años presentándose esa situación, ¿no? Y ahorita vamos a llegar a esa parte. Gracias por las participaciones. Bien, y comentó un elemento importante, Verónica, un poco para ir también dando otras características, digamos, de los núcleos agrarios, tiene que ver con las autoridades, ¿no? O sea, cómo se organizan internamente para elegir las autoridades, ¿no? Verónica nos habló de un comité, ¿no? Dentro de los ejidos, ¿sí?, tenemos lo que es el órgano máximo, por así decirlo, en donde justamente es donde se discuten y se toman decisiones respecto de la propia comunidad, en este caso del ejido de la comunidad, ¿sí?, que es la asamblea. Y en la asamblea es cuando se reúnen justamente, pues, todos los ejidatarios, ¿no?, en su caso los comuneros, y es en donde toman decisiones, ¿no? Todos los ejidatarios o comuneros titulares, ¿no?, de las tierras tienen voz y voto, ¿no? Estos casos que se dieron a partir justamente de la modificación en la que se podía vender las tierras inicialmente, pues, a mismos miembros del ejido, de la comunidad, ¿sí?, que adquirían esta condición de posesionario. Dentro de la ley no tienen, digamos, la igualdad en términos de derechos y obligaciones, ¿no? En términos de tener voto, ¿no? Particularmente en la toma de decisiones. Sin embargo, los ejidatarios y los comuneros sí. Entonces, este es el órgano principal, la asamblea. Que muchas veces, bueno, y eso está sentado obviamente en la propia ley, en la ley agraria, ¿no? Respecto, bueno, para la toma de decisiones mínimamente debe de haber el 50+1, ¿verdad? Para que tenga un quórum, digamos, la asamblea, ¿no? Todo eso viene especificado. Vienen otras figuras, ¿no?, autoridades, que también son elegidas, digamos, bajo procesos en los cuales participan todos los ejidatarios, o en su caso comuneros. Es la creación es la figura del comisariado ejidal, ¿no? En el caso del ejido y en el caso de las comunidades agrarias, pues tenemos el comisionado de bienes comunales, ¿no? Tenemos en el caso del ejido lo que es el tesorero, ¿no?, y lo que es el consejo de vigilancia, ¿no? El consejo de vigilancia va a estar integrado por personas que, su mismo nombre lo dice, ¿verdad?, que se encarguen de verificar, ¿no?, de monitorear, de garantizar que efectivamente los otros funcionarios pues lleven a cabo sus obligaciones, que de igual manera en la propia ley está asentado, digamos, cuáles son sus funciones. En el caso de la comunidad, ¿no?, existe la figura generalmente de delegados, ¿no?, que son asignados en función de las distintas temas, digamos, que deben de atenderse dentro de la comunidad. Y también hay un consejo de vigilancia, ¿verdad?, que en ese sentido, digamos, tendría la misma función, ¿no? Pero digamos que hay una estructura, ¿no?, en cuanto a las funciones, los roles de todos estos actores. Aunque cabe decir que en el caso de la comunidad agraria, ¿no?, en el que estamos hablando generalmente de pueblos originarios, pueblos indígenas, no quiero decir que en el ejido no lo haya, o sea, internamente sí hay un reglamento, debe de haber, porque incluso eso está también asentado en la propia ley, ¿no? Internamente debe de haber un reglamento que justamente regule la convivencia, el tema de cuestiones por ejemplo, de la impartición de justicia, ¿verdad?, de que se lleven o se respeten, digamos, los derechos y las obligaciones también
de todos los miembros del ejido, etcétera, ¿no? En el caso de la comunidad agraria, digamos que lo colectivo es mayor. ¿En qué situaciones? En que en muchas de las comunidades se rigen bajo los usos y costumbres, ¿no? O sea, establecen también normas, ¿no?, que rigen pues, la vida comunal en todos los sentidos. En algunas comunidades llegan a establecerse lo que se conoce como los sistemas de cargo, ¿no? Hay, por ejemplo, otras figuras como pueden ser, pues, el consejo, ¿no? En algunos casos opera lo que se conoce como el consejo de ancianos, ¿no? O sea, gente que por su trayectoria, por su contribución a la propia comunidad, ¿verdad?, adquiere una condición de ser como el consejero, ¿no? Como aquel que, por su experiencia, ¿verdad?, recurren a él para dar solución o para poder tomar ciertas decisiones, ¿no? Y entonces eso, digamos que muchas veces estas formas de organización no solamente se limitan a la creación de estas figuras, ¿no?, como el comisariado, como el tesorero, como el consejo, sino también es acompañado de otras figuras que son definidas por la misma comunidad, ¿no?, considerando otros criterios, otros atributos, por así decirlo, pues de estas personas que asumen esos cargos, ¿no? Entonces, lo que sí hay que destacar, digamos, es la característica, digamos, principal de estos dos figuras, de estos dos núcleos agrarios, ¿no? Tiene que ver con la colectividad, ¿no? El trabajo colectivo, conjunto, ¿no? Muchas veces se ve reflejado, pues, en lo que se conocen como faenas, por ejemplo, ¿no? Esas labores que, sin remuneración, obviamente, tienen que realizarse, ¿no?, los miembros de cada familia, pues para atender alguna situación que se presenta, ¿no?, en la propia comunidad, a lo mejor para mejoras en la escuela, en la iglesia, en el panteón, en algunas de las calles, ¿no? O sea, hay, digamos, una labor, ¿no?, un compromiso, por así decirlo, de la propia comunidad para la mejora continua del pueblo, ¿no? Digamos que, además de que también viene de la mano con una serie de tradiciones, ¿no?, que también muchas pueden estar ligados a la parte religiosa, ¿no?, festividades y demás, que implican obviamente esa convivencia, pero particularmente la generación de ciertas relaciones de confianza, ¿no?, de solidaridad, que en muchas de estas comunidades existen, ¿no?, o todavía existen, ¿no? En algunos otros casos, pues, también se han venido afectando a raíz de esta situación de la compra-venta, ha permitido también, pues, la llegada también de gente de fuera, ¿no? Entonces, esa es una parte importante que sí quiero destacar para ir entendiendo justamente esto que nos platican los autores, ¿no? Voy a proyectar unas diapositivas, ¿sí?, para, con base en ello, irnos apoyando justamente en el abordaje de este tema, ¿no? Denme oportunidad, voy a cerrar la cámara. Ok, bien, aquí estamos. Bien, también hay que comentar, ¿no?, pensando en un poco del panorama sobre los ejidos o sobre los núcleos agrarios en general, ¿no?, en nuestro país, pues tenemos que existen 31.913 núcleos agrarios, de los cuales, pues, un poquito, más o menos el 90%, o sea, hablando de 29.554, corresponden a ejidos. Y en menor medida, obviamente, las comunidades, ¿no?, pensando en que son 2.359. Lo que sí hay que destacar es el peso que tiene esta superficie bajo propiedad social. Pensemos sobre todo en términos de la superficie total de nuestro territorio, ¿no?, la cual se ubica en promedio en 195 millones de hectáreas, ¿sí? Digamos, las dimensiones de nuestro país.
¿qué porcentaje representa la propiedad social? La propiedad social equivale a 100 millones de hectáreas, es decir, 51% del territorio nacional. O sea, no es cosa menor. No estamos hablando de una superficie importante. Y más cuando hablamos justamente de aquellas tierras, ¿no?, que son justamente de propiedad, perdón, de uso común, ¿no? ¿Por qué? Por este tema precisamente de los recursos naturales. Por ahí algunos especialistas en el tema forestal, por ejemplo, hablan de que el 70% de los bosques, ¿no?, de este ecosistema en nuestro país se concentra, digamos, en estas tierras de uso común, o sea, en los ejidos y en las comunidades. O sea, es uno de los recursos que predomina justamente en este tipo de propiedad, ¿no? Y así podemos encontrar muchísimos otros ecosistemas, ¿no? Bosque tropical también, parte de lo que son matorrales, ¿no? Que se ubican justamente en esta superficie, ¿no? Es una superficie mayor. En esa misma tablita vienen datos sobre superficie regularizada y certificada. Eso se refiere justamente a aquella superficie que tras la modificación del artículo 27, ¿sí?, es la superficie justamente que ya fue regularizada, ¿no? Fue expedido, digamos, ya estos derechos, estos certificados de derechos agrarios o certificados parcelarios. Y si vemos, ¿verdad?, pues es un porcentaje ya importante de esos 100 millones de habitantes, ¿no? Digamos que estos datos son mucho más recientes. Entonces, ahorita vamos a ir a entender esa parte, ¿no? O sea, en qué consistió esa certificación de esas tierras. Aquí lo importante sería también pensar, ¿no? ¿Cuál fue, digamos, la justificación? Y eso ya sería una pregunta, ¿no?, que se abriría para las participaciones, de modificar ese artículo 27. O sea, ¿qué se pretendía de acuerdo, pues quizá al discurso del gobierno en ese momento, del Estado, de hacer esa modificación, ¿no? O sea, ¿qué se pretendía? ¿Cuál era el propósito de esa modificación? Pensando el contexto, estamos en el 92, estamos ya a 10 años de haberse implementado esta serie de políticas de apertura comercial, de desregularización, de lo que estuvimos platicando la semana pasada. ¿Cuál era el propósito de esta modificación? A ver si vamos a las participaciones. ¿Me escucha, profa? Sí, nada más que no logro... Isabela, adelante. Bueno, yo leí que una de las justificaciones era que superaría la pobreza en el campo con la compra-venta de la tierra. Ok, parte de la justificación era que iba a ser más rentable, ¿no? Porque iba a traer capital, ¿verdad?, dispuesto justamente a este tema de invertir, ¿verdad?, en el campo, ya sea a través de la compra y venta o a través de la creación de estas llamadas sociedades mercantiles, que ahorita vamos a entrar en ese tema, ¿no? Pero bueno, parte del discurso, dice Isabela, era que iba a haber más prosperidad para el medio rural, ¿no? ¿Alguien más? Yo, profe. Sí, adelante. Bueno, otra de las justificaciones que decía era que con dichas reformas se iba a pues revertir el minifundismo ejidal y comunal, y que esto iba a permitir la compactación de tierras y asociaciones entre ejidatarios y pequeños propietarios, lo cual iba a ampliar la concentración territorial y pero bueno, de hecho sucedió lo contrario. Sucedió, ¿verdad? Es lo que nos platican los autores. Muy bien, Aizabar. Entonces, otra justificación fue que con ello se iba a acabar con el minifundio. Y entendemos que el minifundio es una superficie menor a las 5 hectáreas, en la que se tiene la percepción de que superficies tan pequeñas no resultan ser rentables, digamos, para el productor, ¿no? Si usted va disminuyendo, va reduciendo, fragmentando, digamos, una superficie de tierra, pues entonces tendría usted a lo mejor que implementar un sistema muy intensivo, quizá para lograr producir más,
o a lo mejor producir algún tipo de cultivo, ¿verdad? Que tenga mayor valor en el mercado y que por lo tanto pueda hacer que en superficies menores, pues a lo mejor se obtenga un mayor ingreso, ¿no? O sea, la idea del minifundio siempre ha sido que por la superficie, ¿no? Que comprende, pues no resulta rentable para un productor, ¿no? Y entonces, como dice Izabar, lo que se decía era, pues a partir de la posibilidad de vender, o en su caso rentar, pues iba a propiciar, decía, la compactación, ¿no? Es decir, una persona que pudiera adquirir un terreno, ¿verdad? Luego otro terreno, pues iba a poder ampliar, digamos, esa superficie para destinarlo a alguna actividad productiva, ¿no? Ya sea ganadera, ya sea agrícola. Claro, dentro de la misma modificación se contemplaba también la idea de no caer, ¿no? De no recurrir nuevamente pues, a la creación de lo que fue tiempo atrás el latifundio, ¿verdad? Que era justamente la de poseer, ¿verdad? Grandes extensiones de tierra, ¿no? Había límites y esos límites se establecieron como límites de la pequeña propiedad, ¿no? Entonces, incluso en la propia ley también, en el artículo 115, se habla del latifundio, ¿verdad? O sea, aquello que supera los límites de esta pequeña propiedad, ¿no? Sin embargo, digamos que el propósito inicial fue que por lo menos las tierras pudiera incrementarse, digamos, la posesión de las tierras más allá de esas 5 hectáreas, ¿no? Pero como dice Izabar, pues lo que resulta, lo que observamos al paso del tiempo fue que ese proceso de fragmentación de la tierra no se pudo evitar, ¿no? O sea, no era, digamos, que la solución como tal, la modificación que se hizo. ¿Por qué? Porque finalmente este proceso de fragmentación muchas veces se da de forma natural, tan solo pensando en el hecho de que un ejidatario, ¿no? O ejidataria, ¿verdad? Tenga una superficie de tierra que va a heredar o que puede heredar en vida, ¿no? A sus hijos, ¿no? Divide, fragmenta, ¿no? Ese terreno y efectivamente las unidades se van haciendo cada vez más pequeñas, ¿no? Entonces, digamos que hay factores que puedan influir justamente en la fragmentación, ¿no? Algunos autores le dicen atomización, es decir, que sean parcelas cada vez más pequeñas. Otra cuestión es que el hecho de poder vender, muchas veces el ejidatario, ¿verdad? Optaba quizá no por vender la totalidad de su tierra, sino una parte, ¿no? Y entonces en ese sentido al final pues va generándose la misma condición, ¿no? Entonces por eso se dice es que no logró el cometido. Sin embargo, si bien este proceso se fue dando de manera imparable, pues también el otro proceso, el tema de ir compactando, o sea, ir apropiándose de más tierra, pues también se dio, quizá en otro sector productivo, ¿no? Aquel sector de mayor capital, ¿no? Empresarial, en el que pues fue adjudicándose de más tierras, ¿no? Quizá no para destinarlas a la actividad primaria, ¿verdad? A lo mejor para destinarlas hacia la cuestión inmobiliaria, comercial, etcétera, pero que sí dio esa posibilidad, ¿no? Incluso hasta cambiar el uso de suelo, ¿no? Entonces, digamos que esa condición que el discurso inicialmente lo sostuvo, pues al final de todos modos no revirtió este tema del minifundio. Además que también es un tanto cuestionable decir que el minifundio, o sea, superficies de esas superficies, superficies de esas dimensiones, no sean rentables, ¿verdad? Hoy en día con la tecnología, bueno, también habría que pensar, aunque la tecnología pues implica una inversión que tampoco está al acceso, digamos, de toda la población o de todos los productores. ¿Qué más? ¿Con qué otros elementos fundamentaba o justificaba el hecho de llevar a cabo esta reforma? ¿Profa? Bueno, yo, profa. Sí, adelante, Mitzi. Bueno, es que en una parte del texto decía que pues el objetivo original era pues terminar con las haciendas y construir 2 sectores productores.
Sí, Mitzi, eso lo comenta, pero cuando dice es acabar con la hacienda, se refiere justamente a la reforma agraria. O sea, no a la reforma del artículo 27, sino a este proceso que se dio tras la revolución, ¿verdad? Que fue el reparto de la tierra, o sea, esa es la reforma agraria, que fue justamente acabar con la hacienda, con el latifundio, afectar estas grandes extensiones de tierra para ello, con estas tierras hacer el reparto agrario. Eso se refiere, digamos, que a la reforma agraria, ¿no? Por otro lado, tenemos la reforma del artículo 27, ¿no? Y efectivamente, como usted comenta, en el caso de la reforma agraria, que fue terminar con la hacienda, fue la creación de dos sectores, ¿no? Por un lado, el pequeño productor, el pequeño agricultor, el campesino, y por otro lado, pues el productor empresarial, ¿verdad? Porque también hemos visto, lo vimos desde el modelo anterior, cuando se crean estas figuras, digamos, la brecha se fue haciendo cada vez mayor, ¿no? O sea, entre un gran productor de mayor superficie, más tecnificado, ¿verdad? Con más apoyos, hasta con financiamientos, a créditos y demás, y por otro lado, nuestro gran sector, que si bien ya tenía tierra, pues ahora lo que peleaba pues era tener condiciones mejores para comercializar o insumos, ¿verdad? Para reducir sus costos de producción, ¿verdad? Pero eso, vaya, nos referimos a la reforma agraria, ¿no? Por otro lado, tenemos la reforma, que incluso esta reforma del 27, hay algunos autores que le llaman, que inició con esta reforma un proceso de contrarreforma, o sea, de contrarreforma agraria, ¿no? Porque efectivamente esta modificación concluyó, o sea, dio por terminado justamente la reforma agraria, o sea, esta obligación del Estado de repartir tierra se terminó en el 92, ¿sí? Por una razón, ¿verdad? También, que era que si los límites, digamos, de la tierra que podía ser afectada, ¿no? Ya no había de dónde más repartir, ¿sí? Recuerden ustedes que todavía está en el modelo anterior, por ahí se creó la ley de colonización, ¿no? En el 62, que permitía afectar las tierras que pertenecían al Estado, ¿no? Para hacer uso de esas tierras para la dotación, ¿no? Entonces se fue reduciendo esa frontera, digamos, de tierras que pudieran ser repartidas, ¿no? Entonces, la modificación del artículo significó terminar justamente con esa dotación de tierras, ¿no? Y entonces, ¿por qué se dice que entonces es una contrarreforma? O sea, algo que revirtió este proceso de dotación, porque con las modificaciones que ahorita vamos a entender que implicaron, parecería que se estaba orientando, por así decirlo, al productor que se le había dotado de tierra o se le había restituido en el caso de las comunidades, ¿sí? Lo orillaba un tanto a desprenderse ahora de esa tierra, ¿no? Con esta posibilidad de vender o de rentar la tierra, ¿no? Por eso es que algunos autores le llaman la contrarreforma, o sea, vamos contrario a la dotación, ahora les damos esa posibilidad, pues, de vender, ¿no? La tierra, ¿no? Ahorita vamos a ir entendiendo esa parte. Citlali Abigail pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ejidatario y comunero? A ver, ¿cuál podría, hace un momento comenté, incluso en el origen, ¿no? Cómo surge un ejido, cómo surge una comunidad, ¿no? Ambos son núcleos agrarios, ambos se manejan bajo este tipo de propiedad que es social, ¿no? Que es colectiva, pero sí tiene sus particularidades, ¿verdad? A ver quién me ayuda con lo que hemos comentado hasta el momento de marcar una diferencia entre un ejidatario y un comunero. A ver, voy a las participaciones. Voy tomando las participaciones. A ver, no hay voluntarias. A ver, Harvey. A ver, hay una mano levantada y después vamos con Harvey. Itzel. Adelante, Itzel. Es que en mi caso, mi mamá es comunera,
Y yo también tenía esa misma pregunta, porque al principio empezamos hablando sobre los ejidatarios, pero yo también me hice esa pregunta de cuál era la diferencia entre eso, porque en el caso, bueno, yo tengo entendido que mi mamá no puede vender esa parte que tiene, y pues la mayoría aquí son comuneros, y tienen su asamblea, como mencionó, o sea, tienen su organización, y otra cosa era lo de que para hacer algún trámite o cosa, tienen que hablar primero con delegación y aparte con comuneros, o sea, la organización de comuneros. Y, por ejemplo, para hacer algún trámite sobre un terreno, tienen que estar presentes los comuneros que son colindantes. O sea, se necesitan mucha participación para realizar una acción. Así es. Es, digamos que una condición que hace un momento, cuando hablamos justamente de algunas de las diferencias entre ejidatario y comunero, comentaba que es mucho más, tiende a ser mucho más colectivo en el caso de las comunidades agrarias, ¿no? No quiero decir que así no lo sea en los ejidos, ¿no? Pero ahorita, de hecho, Itzel nos está comentando, ¿verdad? Igual se maneja a través de una asamblea, ¿no? Pero siempre tiene que ser partícipe, digamos, la población en su totalidad, ¿no? Los comuneros particularmente, ¿no? Ok, Itzel, estaba también Isabela, y ahorita entonces retomo las dudas que preguntaba Itzel, y también me parece que, Citlali, perdón. Sí, adelante. Bueno, respecto a la diferencia entre ejidatarios y comuneros, mi abuelita dice que la principal diferencia es que las tierras de los ejidatarios son para siembra y la de los comuneros es como para uso urbano, para construir. Gracias, Isabela. Bueno, vamos a ir haciendo ahí algunas aclaraciones. En el caso de miren, las diferencias obviamente están asentadas en la propia ley, ¿verdad? Digamos, desde la estructura interna, ¿no? Estas figuras que comenté sobre la existencia de un comisariado ejidal, o en su caso de las comunidades, un comisariado de bienes comunales, ¿verdad? Que obviamente van a desarrollar funciones de acuerdo, digamos, al tipo de núcleo agrario que nos referimos, ¿no? Tan solo en la estructura misma, en el caso de los ejidos que hablamos de parcelas, hablamos, o sea, de una superficie que puede ser aprovechada individualmente, ¿sí? En el caso del ejido. En el caso de las comunidades, no es que sea una condición algo obligado, ¿no? Sino es que los propios comuneros así lo designen, porque hablamos justamente, incluso el comisariado, ¿verdad? Es comisariado de bienes comunales, o sea, hay toda la superficie de la comunidad, ¿sí? Digamos, se dispone de ella de manera colectiva. Claro que habrá el espacio, ¿verdad?, que es asignado pues, para cada uno de los comuneros, ¿verdad?, donde vive, donde desarrolla sus actividades. Pero digamos que hay toda la superficie, ¿no?, es trabajada de manera colectiva y es, digamos, que abona, ¿no?, todas las actividades que determinen los comuneros en el aprovechamiento de cierta superficie, a lo mejor para cultivos o para ganado o para aprovechamiento de lo forestal, ¿sí? Va a ser definido por los propios comuneros, ¿no? En las labores que tengan que hacer, por ejemplo, en el tema forestal, ¿no? Han trabajado mucho en la parte de manejo, ¿no? Emprender programas de manejo para el aprovechamiento del recurso maderable, ¿no? Pero digamos que eso lo define la propia comunidad, ¿no? O sea, tienen que estar de acuerdo toda la comunidad para llevar a cabo esa actividad. En el caso de los ejidos, ¿no? Decimos que hay una parte del ejido que se trabaja de esa manera, ¿no? Que son las tierras de uso común. Pero hay otra parte que es la parcelada, ¿no? Y la parcelada es en donde hay un manejo, un aprovechamiento individual, por así decirlo, aunque repito, tampoco antes de la modificación, ¿verdad? Es que se pudiera disponer de él de cualquier forma,
porque debían de estar también de acuerdo el resto de los ejidatarios, y eso digamos que se definía en la propia asamblea, ¿no? Hay, digamos, esa condición también de entrada que diferencia a uno de otro, ¿no? Hablamos de que desde su origen, ¿sí? En el caso de los ejidos ha sido dotación de tierra, en el caso de las comunidades ha sido la restitución de tierras que poseían ya de manera milenaria, ¿no? Por así decirlo. Entonces, se restituye, ¿no? Entonces, la forma de organización al interior sí cambia, o sea, sí es distinta en el sentido de que operan más en las comunidades los usos y costumbres y generan cargos que van más allá del propio comisariado, ¿no? Yo les hablaba, por ejemplo, del consejo, ¿no? De un consejo, puede ser un consejo de ancianos o un sistema de cargos, ¿no? Delegados que ellos asignan, ¿no? Internamente, democráticamente, no entre todos los comuneros, que son las autoridades que se van a encargar de velar, digamos, de normar la vida dentro de la comunidad. O sea, se rigen más por usos y costumbres, por eso es un poco más, digamos, colectiva, a diferencia de los ejidos. Pero que dentro de la ley sí hay una distinción, ¿verdad? En términos sobre el manejo, digamos, que debe haber de las tierras y de los recursos, tanto en el caso de los ejidos como en el caso de los comuneros, ¿no? O sea, hay incluso artículos que refieren lo que es permitible y lo que no es permitible, tanto en los ejidos como en las comunidades, ¿no? Digamos que jurídicamente sí hay diferencias, ¿verdad? Respecto al tema de las tierras, su posesión, y también de los recursos, obviamente, naturales, ¿no? Entonces, hay diferencias sí marcadas. Yo mencionaba hace un momento, o sea, los dos son núcleos agrarios y en los dos está este tipo de propiedad que es colectiva, pero ya en la manera de cómo decirlo, de operativizar, de trabajar internamente, de organizarse internamente, sí va a haber sus diferencias, que también están marcadas, obviamente, en la ley, ¿no? Por ejemplo, en el tema, que ahorita vamos a entrar al tema justamente de la modificación, ¿no? Una de las modificaciones, que ya una de ellas le hicieron mención, que es esta posibilidad de la venta y de la renta de las tierras parceladas, ¿no? En el caso de las tierras de uso común, ¿no? En las cuales pues se cuenta en el ejido, pero también en las comunidades, la modificación que se hizo fue la posibilidad de crear, ¿sí? Sociedades mercantiles. Y sociedades mercantiles incluso con terceros, o sea, con gente ajena, ¿no? A la comunidad. Y en la ley se indica que puede haber una transferencia, digamos, de tanto del usufructo como del dominio de esas tierras de uso común, ¿sí? Como parte de esa sociedad mercantil. Es decir, yo comunidad o yo ejido, ¿verdad? Viene una empresa como de estas que nos han comentado, ¿no? Dedicadas a la explotación de los recursos naturales, de los recursos maderables, ¿no? Una minera y demás. Y se puede crear una asociación, ¿no? Entre la propia comunidad del ejido y esta empresa. Y entonces, en ese convenio que se firma, ¿no? Se pueden transferir los derechos de esos recursos y de esas tierras mediante ese convenio como parte de la sociedad. Eso es lo que ha generado muchos de los conflictos que hoy en día vemos en nuestro país y en algunos estados con mayor, en mayor número, digamos, que es justamente estas situaciones en las cuales empresas de distinto ramo, digamos, de la industria, se instalan en estas comunidades, ¿no? Para hacer aprovechamiento de los recursos que existen y que la idea supuestamente es lo que se planteaba inicialmente, ¿no? Con esta modificación, es que esa condición iba a traer, ¿no? Inversiones, ¿no? Que iban a hacer pues más rentable la actividad, iban a desarrollar actividades ahí de la industria y la gente se iba a poder emplear y además iba a recibir una ganancia, digamos,
porque pues al final son sus tierras, ¿verdad? Y se iba a aprovechar ese recurso y que todo iba a ser para beneficio de la comunidad. En muchos de los casos no ha sido así, ¿no? Porque la comunidad pues ha tenido que enfrentar, o los ejidos han tenido que enfrentar los efectos en muchos casos negativos, ¿no? De muchas de estas actividades. Pensando, por ejemplo, en la minería, ¿no? En el caso incluso de lo maderable, la deforestación que también trae consigo consecuencias ambientales importantes para pues, los poblados que se asientan ahí en los alrededores, ¿no? Y esa ha sido parte de la problemática, ¿no? Entonces, esta modificación que si bien, también hay que decirlo, ¿verdad? O sea, permitía la creación de sociedades mercantiles, no nada más con externos, o sea, también al interior, ¿no? Es decir, podían asociarse entre ejidatarios, ¿no? Y de ahí es que se crearon estas figuras como las sociedades de producción rural, ¿no? Que quizá están también de alguna manera familiarizados, ¿verdad? El ejido como tal, la comunidad como tal ya es un nivel de organización, ¿no? Y que, repito, tiene una personalidad jurídica, tiene derechos y obligaciones y puede ser beneficiario, ¿verdad? De apoyos, de recursos y demás. Pero se decía, todavía dentro de los ejidos, entre ejidatarios, pueden crear asociaciones, ¿no? O sea, a partir de 2 en adelante, ¿no? Una sociedad de producción rural, ¿no? Que busquen justamente esta asociación, lo que permitiría sería que trabajaran en grupo, ¿no? De manera colectiva, pues para mejorar la condición quizá de la producción, ¿no? De transformar, ¿no? A lo mejor una materia prima, un cultivo, o comercializar, ¿no? Que generalmente es con ese propósito con lo cual se crean las sociedades de producción rural, ¿no? Yo me uno con el otro ejidatario, a lo mejor los dos producimos, ¿qué les gusta? Café, ¿no? Y a lo mejor se suma otro, y entonces yo en lugar de yo solo ir a comercializar 5 o 10 kilos de café, pues entonces ya me junto, ¿verdad? Lo de 10 personas, un grupo de 10 personas, 15 o 20, y entonces ya tengo un volumen mayor, ¿no? Y entonces a lo mejor lo puedo vender como café oro, ¿no? O café pergamino, o y bueno, ya puedo tener mejoro, digamos, mis condiciones de comercialización de mi producto. Ya no le estoy vendiendo quizá ni en cereza, ¿no? Ya le estoy dando un valor agregado. O en el tema forestal, ¿no? Esta modificación, por eso les digo, también hay que decir, por un lado, lo que propició y que ha tenido efectos negativos, pero que también por el otro lado, o sea, propició la asociación, pero al interior, ¿no? De estas comunidades. El tema de lo forestal con la creación de las empresas comunitarias forestales, comunitarias, ¿no? Que hoy en día también se tienen varios casos de éxito, ¿no? En las que al interior de los ejidos o comunidades, como en el caso, por ejemplo, en Oaxaca, hay varias comunidades que formaron, ya sea a través de cooperativas o de sociedades de producción rural, de estas empresas, ¿no? Que fue justamente el aprovechamiento del recurso maderable, ¿no? Pero que además le dieron valor agregado, es decir, obtuvieron su aserradero, una fábrica, ¿verdad? Y entonces ya no vendían la madera en troza, ¿no? Sino ya la vendían transformada en muebles y a lo mejor hasta certificados, ¿no? Hay varios casos de este tipo, ¿no? Entonces, sí, esta segunda modificación que se hizo fue justamente la posibilidad de crear asociaciones. Ustedes ya han llegado a escuchar incluso las uniones, ¿no? O sea, las uniones de ejidos, que ya es un nivel, digamos, mayor, ¿no? Tenemos los ejidos y luego entre los ejidos se pueden asociar o se pueden asociar incluso con comunidades agrarias para crear otro nivel de organización. Y quizá en torno a una actividad en específico, como puede ser el tema de lo forestal, las uniones en las que están integradas por asociaciones de silvicultores, ¿no? A lo mejor que corresponden a cada uno de los ejidos, pues se crea una unión. En el caso de Chiapas, por ejemplo, hay también varios ejemplos.
en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Que está integrado igual por varios, la Unión de la Sierra Norte de Puebla, está integrado por varios ejidos que se dedican a la misma actividad que es el aprovechamiento forestal, ¿no? Y tienen su aserradero, ¿verdad? Y entonces la Unión compra, digamos, toda esa madera, ¿verdad? Y es la que se encarga de procesarla, ¿verdad? Y entonces el ejidatario, además de que ya tiene asegurado la venta de su madera a un precio, ¿verdad? Que le permite que su actividad le deje, ¿no? Ganancias. Además va a recibir, ¿no? Obviamente utilidades de la actividad que se desarrolla posterior, ¿no? Para la obtención ya de otro tipo de productos, ¿no? Acabados, ¿no? Entonces digamos que esta modificación, sí, por un lado, ¿no? Incentivó el tema de la asociación para mejorar las condiciones o las actividades productivas que se desarrollaban, pero también implicó la posibilidad de abrirse hacia afuera, ¿no? O sea, recuerden ustedes que esta modificación se enmarca en un cambio que se daba a nivel de nuestro país, bueno, y a nivel mundial, en el cual se tendía hacia una apertura mayor, ¿no? No solamente en el tema del comercio, ¿no? Del intercambio comercial, sino también en el libre flujo de inversiones, de capitales y la entrada de empresas, ¿verdad? Que venían a colocar sus capitales, pues, en los lugares en los que, pues, ellos esperaban, obviamente, pues, reproducir ese capital, ¿no? Vimos en el caso del sector agroalimentario, ¿no? La entrada de todas estas empresas hoy en día transnacionales en el tema agroalimentario, ¿no? Y también en el tema, justamente, hay algunos autores que comentan que esta modificación del artículo 27 fue simple y llanamente colocar, así como cualquier otro cultivo, ¿no? O producto, colocar también en el mercado las tierras, ¿no? Ahora, las tierras, pero sobre todo los recursos, ¿no? Que existen en esas tierras, ¿no? Porque se había esa posibilidad justamente con este mecanismo de la venta y renta, que repito, como lo comentó, no recuerdo si fue a Izabar, se comentaba, no, perdón, David comentó que efectivamente, bueno, la idea era que al interior del propio ejido, otro ejidatario, ¿no? Se le pudiera vender, ¿no? Y adquiría esta condición de posesionario, pero que iba a ser dentro de la misma comunidad, del mismo ejido, ¿no? Pero lo que comenzó a propiciarse, pues fue ya una venta, o en su caso, repito, renta, de esas tierras hacia el exterior, ¿no? Y bueno, y esta otra modificación, pues también vino el tema de la creación de sociedades mercantiles, ¿no? Pues abrió también la puerta para la entrada de empresas del sector privado y de inversiones, en muchos de los casos inversión extranjera, pues a desarrollar actividades, ¿verdad? Como la minería, como la extracción, como otras actividades productivas, ¿no? Y que a través de la creación de estas sociedades se abría la posibilidad de tener acceso a las tierras, pero también a los recursos, ¿no? Y aquí el tema es que, digamos, cuando se llegan a estos acuerdos, digamos que las dos partes no están en igualdad de condiciones. ¿A qué nos referimos? Pues por un lado hablamos de una empresa, ¿no? Hablamos de que tienen inversión, que tienen capital, que tienen intereses muy específicos, ¿no? Y por otro lado tenemos a veces las comunidades que también habría que ver, o los ejidos, el nivel de organización que tienen internamente, ¿no? Que, por ejemplo, como en el caso de Verónica, que comenta que en su comunidad de ejido, creo me recuerdo que comentó, ¿no? Pues ahí sí observaron, sí vieron un problema potencial, ¿verdad? Porque pues, además las ponía en un gran riesgo por el deslave y los problemas que pudieran surgir a partir del aprovechamiento de esos recursos, pues entonces se opusieron, ¿no? Pero en muchos de otros casos se llega con este discurso de que va
Perdón, chicos, me desconectó, tuve problemas de la red y no me había dado cuenta que ya no me estaban escuchando. Bien, bueno, estábamos entonces, déjenme regresar, estábamos comentando justamente de la segunda modificación, ¿verdad? Que consistió en esta posibilidad de crear las sociedades mercantiles, tanto al interior, repito, como hacia el exterior, tanto en los ejidos como en las comunidades. Ahora, ¿cuál fue la tercera modificación? Que fueron tres, digamos, las modificaciones fundamentales que implicó esta reforma. ¿Cuál es la tercera? A ver, para escuchar alguna otra participación. A ver, tenemos la compra y venta de las tierras parceladas, ¿verdad? Tenemos la creación de las sociedades mercantiles. ¿Qué más? A ver, vamos con Ángel. Ángel, Kevin. ¿Nos escucha, Ángel? No nos escucha Kevin. Sí, profe, aquí estoy. Ah, ya. A ver, Kevin, ¿qué otra reforma o modificación logró identificar de acuerdo a lo leído con Cosío? Disculpe. ¿Qué otra modificación logró identificar en la lectura? ¿Qué más se modificó de ese artículo 27? Que hubo un acaparamiento de terrenos por parte del Estado, prácticamente un robo. Acaparamiento por parte del Estado, diríamos. Algo así entendí. O por parte del sector privado, ¿no? A partir de esta posibilidad de tener acceso a las tierras, ¿no? Por lo que permitía, digamos, una de esas modificaciones. En realidad no me refiero a la transformación que se hizo, el cambio que se hizo en el uso de suelo de ciertas tierras, ¿verdad? Ahí los autores hablaban de las tierras ganaderas, que generalmente son agostaderos, ¿no? Pastos naturales destinados particularmente para la ganadería, ¿no? Era cambiarlos hacia un uso ya sea agrícola o en su caso forestal, ¿verdad? Es lo que se permitía. Entonces, esa fue la tercera modificación, permitir el cambio de uso de suelo, ¿no? de ciertas áreas, que pues al final, como en el caso de la posibilidad de la compra y venta, ¿no? De las tierras, las modificaciones a veces tienden, ¿no? A ampliar más o abrir más la puerta hacia otras posibilidades, ¿no? O sea, no solamente fue el cambio de uso de tierras ganaderas hacia tierras agrícolas o forestales, sino el cambio de uso del suelo mismo, ¿no? O sea, de destinarlo a la actividad agropecuaria hasta incluso llevar a cabo la venta de terrenos para dedicados ya a otra actividad, como puede ser la habitacional, ¿no? O el tema de la industria o el tema de la parte comercial, ¿no? O sea, fuera, digamos, del ámbito del sector primario, ¿no? Entonces, esta modificación al final como reorientó en sí pues las actividades productivas a las cuales se dedicaban. Porque además, en la propia ley se estableció, yo les hablaba hace un momento del tema del latifundio, ¿no? Esa posibilidad del acaparamiento de las tierras, ¿no? Y que había límites, digamos, de la pequeña propiedad, ¿no? Aquello que no era ya catalogado como latifundio, sino que había pequeña propiedad, pero que obviamente se ampliaron esos límites, ¿no? O sea, hablar de pequeña propiedad de 100 hectáreas, ¿no? O de 150 hectáreas, o de 400 hectáreas para el caso de la ganadería, no, pues estamos hablando de superficies, ¿verdad? Que, digamos, no son superficies que un pequeño productor, mediano productor pueda contar, ¿verdad? Y aún así no rayan en el latifundio de acuerdo a la ley, ¿no? Sino son
pequeña propiedad. Van variando de acuerdo al cultivo, al tipo de actividad a la cual se destinen. Pero digamos, fue también una de las modificaciones que se hizo, fue ampliar, ¿no?, esos límites de lo que se conoce como la pequeña propiedad. Y entonces en ese sentido sería la posibilidad, lo que comentaba Kevin, no así por parte del Estado, sino en realidad, ¿no?, de poder ir ampliando esas superficies, ¿no? Repito, al amparo, digamos, de la propia ley, porque lo permitía, ¿no? Entonces, esas tres modificaciones, en realidad, que son, digamos, las más importantes, no quiero decir que sean las únicas, son en realidad las modificaciones, pues, que trajeron consigo para una serie de problemas. Ay, déjenme. Una serie de problemáticas de impacto, digamos, que tuvo. Me parece que aquí hubo un error en la presentación. Bueno, no importa. Digamos que una de las... Nos vamos a quedar aquí en esta presentación. No sé qué pasó. Bien. Uno de los efectos, digamos, que tuvo ya de lo que nos habla la lectura en la segunda parte, ¿no? Justamente fue, pues, ¿qué impacto entonces tuvo estas reformas? ¿Cuáles fueron estas consecuencias negativas que generaron estas modificaciones? Estos efectos negativos. Nos habla de varios los autores, ¿no? Pero para que me mencionen alguno de ellos. A ver, voy a ir a las participaciones. Recuerden ustedes que a partir de las participaciones es como se va a evaluar esta actividad. A ver, vamos con Carlos Andrés. A ver, está Maritza. Y luego vamos con Carlos Andrés. Maritza, adelante. Bueno, pues de lo que yo recuerdo es de la ley agraria, ¿verdad? Sí, el impacto que tuvo esas modificaciones que hemos estado ahorita mencionando. Bueno, uno fue el que anteriormente mencionó Mitzi, el de las haciendas, pero bueno, se ponen las leyes y pues rápidamente pierde positividad, porque pues los representantes, por decirlo así, pues no plasman totalmente sus propósitos, y pues los que estaban en contra, entonces lograron imponer como varias barreras, pues para que se quitara la ley agraria. Entonces, pues la ley agraria tuvo un resultado muy limitado. De hecho, pues no la dejaron trabajar por lo mismo de que supongo que como que desde un principio no se quería. Además de que fue como contradictoria e incompleta, porque pues no contempló aspectos importantes y fundamentales pues para regular las nuevas condiciones en el ámbito agronómico y pues también en el ámbito social mexicano. Y supongo que eso pues lo llevó al declive. También en la ley, los cambios que hubo en la ley agraria se debieron por el desgaste en la relación de los campesinos con el Estado. O sea, en sí la ley se tenía desde un principio como alguna idea que no se logró cumplir o culminar totalmente, de hecho, nada, o sea, como que era muy contradictoria. También el debilitamiento de la estructura campesina oficial, o sea, como que se le daba más importancia a los extranjeros. De hecho, cuando se pone la reforma, lo del artículo 27, se toman como base dicen ahí a los bancarios, ¿no? Porque
se supone que iban a vender para que la economía pues de México se levantara, pero pues en sí tuvo un efecto contradictorio. Y ya. Sí, gracias, Maritza. Bien, a lo que se refiere más que nada es a la reforma que se hizo, ¿no? De algunos artículos, digamos, de la ley agraria. Y esa ley agraria, digamos, se desprende del artículo 27. Para que haya cambios en la ley agraria, se necesita hacer primero el cambio a nivel de la Constitución, ¿no? Y posteriormente a la ley agraria, ¿no? Que comprende una serie de artículos, algunos fui mencionando, ¿no? Los artículos que refieren al tema de la venta y compra de tierras, ¿no? En el artículo 80, para ejidatarios, en el 100, por ejemplo, de las comunidades agrarias, el tema de la pequeña propiedad, el tema de las sociedades mercantiles, digamos, todo está ahí contemplado dentro de la ley agraria que integran varios artículos, ¿no? Y que efectivamente nos comente usted que los autores hacen un balance, por así decirlo, pues de si tuvo los efectos que se afirmaba iba a tener, ¿no? Inicialmente, y fue la justificación para llevarla a cabo, pues se encuentra que no, ¿verdad? Porque efectivamente generó o no contempló, digamos, pues las condiciones, digamos, que operaban o que imperaban en el medio rural, ¿no? Si bien quiso incentivar o atraer esas inversiones para impulsar diversas actividades que fuesen rentables en el medio rural, que la idea era que de las cuales se vieran beneficiadas las comunidades, pues no del todo ocurrió así, porque no llegó a contemplar que no en todos los ejidos y en todas las comunidades hay ese mismo nivel de riqueza. O sea, los recursos naturales no están distribuidos de manera homogénea en nuestro territorio. Y así como tenemos ejidos que pueden contar con esos recursos naturales vastos, hay otros ejidos que no, ¿no? Entonces, de entrada, desde ahí, fue un tanto marginal, por así decirlo, pues la estrategia, digamos, que siguió, ¿no? Impulsando, pues atraer esas inversiones solamente para ciertos ejidos, ¿no? Y comunidades. Pero además la manera en cómo se incentivó pues la entrada, el ingreso de estas inversiones, de este capital y de estas empresas, ¿no? O sea, al final observamos que hoy en día lo vemos, ¿verdad? Muchos tejidos severo de rezago, de marginación, de pobreza, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que haciendo un balance, pues no vemos no quiero decir que en ningún lado, ¿verdad? Pero no vemos, digamos, esos resultados que inicialmente se planteaban, ¿no? Que iba a ser el resultado de estos cambios en la ley agraria, ¿no? Está por ahí Aizabar, con su participación concluimos Aizabar. Sí, bueno, también mi comentario va relacionado porque, bueno, yo creo que pues esta reforma solo remarcó más esta desigualdad económica porque pues el Estado tenía esa idea de que iba a haber una concentración de tierras a partir de las asociaciones entre ejidatarios o pequeños comuneros. Pero, sin embargo, los únicos ejidos con esa capacidad de asociarse y con esos atractivos y con esa atracción para inversionistas iban a ser aquellos que fueran ricos en recursos productivos, los cuales iban a tener esa facilidad para asociarse con el capital. Y sin embargo, esto solo incrementaba más el rezago económico a los ejidos con carencias en recursos productivos, que pues solo los privó más del capital. Así es, ¿verdad? Sí, gracias, Aizabar. En realidad lo que vamos observando, ¿no? Que estas modificaciones finalmente, una de ellas, ¿no? Que implicó justamente la posibilidad de la venta y de la tierra, que implicó a su vez, ¿no?
el otorgamiento de estos derechos, ¿no? Lo que se conocen como los certificados parcelarios a través de un programa, ¿no? Que se creó en ese momento, que fue el programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, ¿no? En las que quedaban asentados las límites, digamos, de esos terrenos, que implicó una labor, digamos, por parte del RAN, ¿no? Para poder ir a hacer el deslinde de esos terrenos. Lo que hoy en día tenemos derivado de ello, en muchos de los casos son problemas o conflictos, se conocen agrarios, ¿no? O sea, el tema de que algunos ejidos, ¿verdad?, estén en conflicto, y muchos de ellos desde hace muchísimos años, por los límites de las tierras, ¿no? O sea, es un problema limítrofe, ¿no? En el que una comunidad asegura que los límites de su comunidad, o en el caso de los ejidos, es mayor, ¿verdad? Y que ya se traslapa con la propiedad de otra comunidad. Y bueno, eso ha llevado a conflictos que, repito, pues han llevado muchos años, que incluso han llegado a detonar una serie de enfrentamientos más de mayor de mayor impacto, ¿no? Digamos. Se han dado situaciones de invasión, de asentamientos de esos terrenos, el tema, por ejemplo, de la extracción, ¿no? Este tema de la llegada de algunas empresas también. Entonces, los conflictos, por ahí habla el autor, o los autores, ¿no? En una parte del texto, que incluso, no quiere decir que no existían los conflictos agrarios, ¿verdad? Pero que se intensificaron, de hecho, a raíz de la expedición de estos certificados, que han llevado, pues, a la lucha constante, ¿verdad? También incluso entre las propias comunidades, ¿no? El tema, por ejemplo, del fraccionamiento de la tierra, ¿no? Que se decía inicialmente que la modificación iba para eliminar este tema de que se fuese fragmentando la tierra, y pues resulta que no, es un proceso que se ha venido dando, pero pues lo que sí observamos, ¿verdad?, es que lo que se creó fueron mecanismos, nuevas formas, digamos, de tener acceso, digamos, a esos recursos naturales, a las tierras propiamente, y bueno, que eso también ha venido de la mano con el tema de la organización, ¿no?, al interior de las propias comunidades. Este tema, hay ejidos o comunidades en los cuales ya hay un mayor incluso número de avecindados, esta figura también que se crea, ¿no? Es decir, gente que no era de la comunidad, ¿no? Pero que ha entrado a través de, pues, estos tratos agrarios que se han hecho, ¿no? O de la compra y la venta de las tierras, ¿no? Que esto también ha generado cambios, ha venido transformando, digamos, las propias ejidos y comunidades, y que pues al final ha tenido un impacto en muchos de los casos negativos, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte, ya estamos sobre el tiempo. Yo lo que les pediría, recuerden ustedes que desde la sesión pasada les comenté que la siguiente semana vamos a aplicar el primer parcial. Y bueno, todas las diapositivas que hemos estado revisando con los distintos temas que hemos visto, por lo menos en estas 2 unidades, ¿no? Están ya disponibles en la carpeta, en la pestaña de archivos, en la carpeta de materiales, y básicamente las 2 lecturas que hasta el momento se han hecho, que es la de Delmira y esta que habla sobre la reforma del 27. Entonces, el examen vendrá hasta esta parte, ¿no?, que tiene que ver con el impacto del artículo 27. La siguiente semana iniciaríamos la sesión con el examen, prácticamente destinamos los 40 minutos iniciales de la sesión, y ya posteriormente vamos a abordar el tema de la investigación, ¿no?, del proyecto de investigación que van a realizar, ¿sí?, para que haya suficiente tiempo para su realización. Y bueno, continuaríamos con los temas contemplados de esta unidad, porque estaríamos con ello concluyendo esta unidad. No sé si hay dudas, preguntas, chicos. Lo que sí también les voy a pedir para la siguiente sesión, no sé si es que diera tiempo, pero es mejor que lo vayan revisando. Voy a colocar aquí en publicaciones la tercera actividad que vamos a realizar, que es ver un documental que se llama La crisis agroalimentaria en México. Es un documental de 40 minutos
Y la idea es que ustedes lo vean, ¿no? Y se va a retomar, digamos, para la siguiente sesión, si el tiempo nos lo permite. Justamente se va a evaluar, digamos, esa actividad de la misma manera, ¿no? A través de las participaciones que haya de cada uno de los integrantes de los equipos. Entonces, sí les pediría, hubo varias participaciones, pero no de todos los equipos. Por lo tanto, bueno, les pediría que sí revisen los materiales. Está interesante el documental, ¿sí? Y con ello, bueno, eso revisaríamos la siguiente sesión. Y bueno, pedirles que revisen los materiales. No es un examen complicado. Son preguntas de opción múltiple, básicamente, ¿no? Y que básicamente si han estado presentes en las sesiones y han revisado los materiales, no va a ser nada complicado, ¿sí? Y bueno, pues terminaríamos con ello y nada más recordarles que está la lista de asistencia, por favor, en el chat. Y bueno, pues pasen buena tarde, chicos. Y buen fin de semana. Gracias, profe. Nos vemos, profesora. Hasta luego, Hasta chicos. luego, profe.